Baba Vanga dice que en 2025 marcaría el inicio de la Tercera Guerra Mundial. El presidente del país más grande del mundo se convertirá en el señor del planeta, uno de los profetas modernos más mentados y más respetados en todo el mundo. Anand, como se dan cuenta por la imagen, es un chico de menos de 20 años, fue capaz de predecir la llegada de la pandemia, predijo la guerra de Ucrania. Avijay Anand comenta que literalmente el conflicto entre China y Taiwán podría convertirse en algo plausible. 2025 va a ser un año marcado por sequías en África y en América Latina. Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana el Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Y estamos arrancando este 2025, todo el mundo pensando en esas ideas que sacaron el 31 de diciembre, esos pronósticos, esas proposiciones para arrancar su año con toda. Pero también sé que hay mucha gente ahí activa buscando en los astros, en las ideas, en los videntes, por todo lado, qué va a pasar en este 2025. ¿Por qué? Porque como seres humanos somos inquietos, porque nos llama la atención el futuro, porque quisiéramos de alguna manera prever ciertas cosas, aunque no las podemos controlar. Pero esto de pensar en el futuro, de tener de pronto ideas o hacer artilugios, juegos, adivinanzas, amancias para poder predecir ese futuro, es algo que viene con nosotros desde que existe la humanidad, porque los seres humanos somos curiosos, porque los seres humanos tenemos, digamos que esa idea de poder pensar en esos hechos venideros. Y precisamente enfocándonos en ese tema, siempre a inicio de año hablamos de los famosos videntes, de Nostradamus, de Baba Vanga, de quienes han dejado a través de la historia, pues algunos escritos que nosotros como seres humanos, además le generamos ciertas interpretaciones. Recuerden que estos personajes, debido a su época, pues también escribían de una manera particular, que no dejaban detalles tan claros, pero que con el paso del tiempo, sus seguidores y a quienes nos interesan esos temas, pues empezamos de alguna manera a interpretar esos mensajes y además relacionándolos con hechos venideros o futuros. Pero también hay que decir que han salido otros videntes, nuevos videntes que se han vuelto súper populares a través de las redes sociales, hablando precisamente de esos hechos venideros. Y hoy vamos a presentarles uno que está dando muchísimo de qué hablar, no solamente por esas predicciones que está haciendo, sino también por una cantidad de cursos particulares y enseñanzas, si lo quieren llamar así, que ha venido impartiendo a sus seguidores. ¿Y quién mejor para hablar de estos temas que nuestro amigo Alejandro Bernal? Don Alejo, bienvenido nuevamente aquí a Ventana del Misterio. ¡Feliz año! Feliz año, Joana. Un abrazo para ti, para tu comunidad. Feliz de estar de regreso aquí en tu ventana al misterio. Y desde luego para analizar vaticinios, profecías, personajes que se han convertido fundamentales en este ámbito de la predicción. Me pareció súper interesante la puntualización que hiciste, Joana, sobre el tema de las profecías,
principalmente cuando analizamos, y es algo que vamos a ver en este dossier, a personajes como Nostradamus o Baba Vanga, cómo literalmente ellos crearon, en el caso de Nostradamus, una serie de cuartetas, una serie de escritos con un lenguaje muy simbólico, con un lenguaje muy metafórico. No esperen ver que haya quizás en el caso de Nostradamus una predicción literal. Muchas veces son lo que se hace en este tipo de compendios, son interpretaciones de los escritos de Nostradamus, y desde luego las interpretaciones pueden ser muy abiertas. En el caso de Baba Vanga, lo que se tiene es el legado que dejó esta mujer a través de tradición oral, que desde luego también, al ser tradición oral, para algunas personas puede ser tergiversado. En el caso de Baba Vanga, probablemente la vidente más importante de la última mitad del siglo XX. Eso es algo que vamos a estar analizando más adelante con Joana. Y un auténtico portento, me atrevería a decir que uno de los influencers más importantes del mundo, o al menos así lo denominan algunos, un chico de menos de 20 años, Abhijit Anand, que se ha convertido en un auténtico referente y en un portento en este ámbito de las predicciones, Joana. Y precisamente, Alejo, por eso usted está aquí, porque vamos a conocer quién es ese personaje, de dónde es que sale, qué es lo que está diciendo, porque tengo que confesar que hace apenas muy poco me di cuenta de que estaba este señor en Boom en redes sociales, y fue gracias a Alejandro y a Juan Jesús Vallejo, donde hicimos un programa precisamente hablando de este señor, y yo dije, ¿qué es esto? O sea, no tenía ni la menor idea, y realmente está siendo un fenómeno. Entonces, arranquemos por allí. ¿Quién es este señor? ¿Dónde es que está? ¿Qué es lo que dice? ¿De dónde salió? Todo, todos los detalles, Alejo. Pues Joana, hablar de Abhijit Anand, que de hecho lo vamos a ver ahí en pantalla en este momento, es hablar claramente de uno de los profetas modernos más mentados y más respetados en todo el mundo. Anand, como se dan cuenta por la imagen, es un chico de menos de 20 años, nació en el año 2006 en el pueblo de Karnataka, en la India. Y de acuerdo a la información que se promueve a través de medios hindús y buena parte de sus seguidores, Abhijit Anand es un auténtico niño superdotado, porque arrancó en este ámbito de las predicciones, en este ámbito de hacer vaticinios a sus 11 años de edad. Míralo, nomás aquí esta imagen habla por sí misma. Ya uno de los videos del material que este chico hizo siendo tan joven. Un dato muy particular para que nos contextualicemos con toda tu comunidad, Joana, es que literalmente se comenta que es un chico superdotado, porque al día de hoy ha estudiado 3 carreras. Imagínense, una persona con menos de 20 años y ya con esa formación tan impresionante. Por un lado es arquitecto, por el otro es analista de valores en el mercado, y por otro lado tiene un posgrado en microbiología ayurvédica. Es decir, estamos hablando de un chico que, como decimos aquí en Colombia, está más preparado que un cumis. O sea, es impresionante el proceso de formación que tiene. Pero aparte de esto, que ya de por sí es muy llamativo en una persona tan joven, la razón por la cual se ha hecho tan conocido en todo el mundo, Joana y espectadores, es que Abhijit Anand desde hace algunos años ha estado realizando una serie de predicciones muy inquietantes que en algunos casos se han hecho realidad. Anand, dentro de sus logros, o al menos así lo comentan sus seguidores, fue capaz de predecir la llegada de la pandemia, esta situación sanitaria que nos afectó hace 5 años, predijo la guerra de Ucrania, y aparte de eso, también se anticipó con un tiempo bastante importante a los conflictos en Oriente Medio, a esta situación de guerra latente que hemos estado viviendo en nuestro mundo, y que, de acuerdo a los analistas de las profecías y los vaticinios de Abhijit Anand, lo convierten en quizás el profeta más importante del siglo XXI. De hecho, les comento algo, queridos espectadores. Hablábamos con Joana a modo de petit comité antes de arrancar la transmisión, que yo no sé si será un tema de
publicidad muy bien marcada alrededor de una persona tan joven, porque literalmente o este chico es Buda y es superdotado y hace muchas cosas al tiempo, o realmente hay un aparato publicitario muy fuerte detrás de él, porque, por ejemplo, una de las disciplinas en las que más se destaca Joana es la astrología védica. Y esto lo quiero puntualizar porque la astrología védica es Explíquenos muy eso, por favor. exacto. Y sobre todo, que Avijanand aplica la astrología védica al mundo de los negocios. Más loco aún. A ver, hay que puntualizar algo. La astrología védica es una disciplina que tiene 5000 años de antigüedad. Es un conocimiento que se desarrolló en la India y se diferencia de la astrología occidental, la que conocemos, que muy seguramente conozca usted, que muy seguramente usted pueda leer en un periódico, en una revista, de ese tipo de horóscopos que hacen. La astrología védica es una astrología que se basa en la relación entre el ser humano y el sol central de la galaxia. Es decir, para la astrología védica hay una estrella fundamental en medio de nuestra galaxia que nos influencia a todos, que influencia los acontecimientos y las experiencias que vamos a vivir. En el caso de la astrología occidental, que reitero, es la que todos conocemos, la que podemos consultar en cualquier lado, lo que plantea es la influencia de los astros de nuestro sistema solar, como por ejemplo la luna, planetas como Venus, el mismo sol, rige a ciertos signos. Por ejemplo, se los digo yo que soy de signo Libra. Dentro de la astrología occidental se supone que mi signo estaría regido por características del planeta Venus, y en la medida en la que estos astros van teniendo una injerencia y una influencia sobre nuestras vidas, se pueden marcar ciertas tendencias. Ese es básicamente el concepto de la astrología occidental, pero como se dan cuenta, la astrología védica es otro rollo, es mucho más compleja, pero lo más alucinante de esto, Joana, es que Abhijit Anand utiliza la astrología védica para hacer vaticinios en el ámbito de los negocios, predicciones. Tiene claro el negocio el señor. Exactamente, la tiene súper clara. O sea, aparte de ser Buda, de hablar fluidamente de cualquier tema, de ser uno de los personajes de menos de 20 años más influyentes del mundo, este joven que ustedes ven en pantalla, pues se ha hecho un auténtico portento respecto a cómo utilizar ese conocimiento antiguo, esa astrología védica en la predicción de los negocios, pero no solamente en esto, sino en acontecimientos que van a ocurrir en el mundo y que, de acuerdo a los investigadores y a sus seguidores, este sardino, como decimos en Colombia, este pelado, como decimos aquí, este nene, como dicen en la Argentina, este chaval, como dirían en España, se ha convertido en uno de los profetas más importantes del mundo. Tengo varias preguntas. Y la primera es, em, ay, me perdí. La primera es, nos dices que el tipo utiliza esta astrología, que es muy diferente a la que nosotros conocemos, para el ámbito de los negocios. Sí, Eso ya de alguna manera nos lleva a pensar pues que las conexiones que tiene este personaje son de muy altas esferas. Primero. Dos, podríamos, no sé si tienes información al respecto de cómo hace o cómo vincula esa astrología con los negocios, porque aquí estoy recordando que, por ejemplo, un presidente de Estados Unidos utilizaba a una astróloga, estoy aquí recortando, Reagan utilizaba a una astróloga y él no tomaba decisiones sin consultarla a ella antes. Entonces, ¿qué hacía este señor? Este señor, Reagan, tenía una reunión. Entonces llamaba a su astróloga y le decía, hoy tengo una reunión para hablar con el presidente de otro país X y determinar un tema económico. La astróloga iba, tin, 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 según los astros y le decía, presidente, no, hoy no es el día para hablar de ese tema. El día para hablar de ese tema es tal, o mejor hágalo de esta manera, o mejor no sé qué. Y digamos que en el transcurso de la historia,
nos hemos dado cuenta que muchísimos mandatarios han utilizado de alguna manera no solo astrólogos, sino también brujos para alinearse y tomar decisiones. Mi pregunta respecto a este señor es, este señor se sienta con los empresarios y les dice, oiga, mire, resulta que no inviertan hoy en la bolsa, tienen que invertir, no sé, el día 4 porque el astro está alineado de esta manera y entonces funciona así, si ustedes invierten este día, entonces van a obtener mayores ganancias. ¿Es algo así, Ale? Es algo así, Joana. El tipo es consultor. Aquí yo creo que hay un factor y sin querer salirnos del tema, Joana, y desde luego sin querer irrespetar a los seguidores, de pronto en tu comunidad hay algún seguidor de Avillanan y ni mucho menos aquí, ni vamos a denostar ni de su conocimiento ni de lo que hace. Yo sí creo que por un lado hay un gran aparato publicitario detrás de él, es decir, hay un gran interés en hacer que su imagen sea masiva, que su imagen sea muy respetable y que su imagen sea hasta cierto punto, ¿cómo decirlo? Hasta venerada en cierto modo. ¿Y por qué voy con esto, Joana? Porque imagínate que alguien de menos de 20 años, que tiene 3 carreras universitarias, que según esto es políglota, es decir, habla varios idiomas con mucha fluidez, que es un gran conferencista y que aparte de todo es un gran consultor de negocios, perdónenme, pero a mí me suena básicamente pues a un tipo que sabe hablar muy bien, que se sabe comunicar muy bien, pero de ahí a que haya un conocimiento real no lo sé. Tampoco estoy cuestionando lo que el tipo hace, simplemente reitero, estoy dando como mi punto de vista. Dentro de la investigación que hice y respondiendo a tu pregunta sin quererme desviar, Avijanan es un consultor, es decir, gran parte de los empresarios más importantes de la India y el mundo se citan con este hombre de forma privada y le comentan, ok, según las tendencias del mercado, Avilla, tal y como tú lo manifestabas, ¿sería propicio invertir en esto o hacer tal movimiento corporativo? De acuerdo a lo que se comenta, porque comprenderán que esto es un tema de negocios de muchos ceros a la derecha, si estamos hablando de empresas muy grandes, el tipo es muy acertado y el tipo vive de eso. Y lo que él ha comentado es que él basa su conocimiento como analista de mercados, casi como una especie de trader, pero con el horóscopo a la mano, imagínate poniéndolo así, Sí. es que él literalmente mira las tendencias del mercado basado en su conocimiento de astrología védica, que a propósito, de acuerdo también a sus seguidores y algunos investigadores, es uno de los mayores expertos en el mundo. Si estamos hablando de eso. Entonces, es un tipo que predice ese tipo de movimientos y que orienta a esos grandes empresarios a realizar ciertos movimientos bursátiles con base en ese conocimiento. Real o no, lo cierto es que el tipo vive de eso. También pienso yo, Giovanna, aquí hablando muy a calzón quitado con tu comunidad, si el tipo fuera un charlatán, claramente no trabajaría en eso. O sea, habría hecho que grandes empresas y empresarios perdieran mucho dinero y desde luego nadie lo consultaría porque dirían, pues este tipo es un charlatán, yo para qué voy a confiar perdón lo que voy a decir, un culicagao, como decimos aquí en Colombia, yo para qué voy a confiar en un culicagao que no sabe nada y lo que ha hecho es que pierda mucho dinero, pero curiosamente este chico es muy acertado en este ámbito y como te decía Joana, también ha acertado algunos hechos impactantes que han terminado ocurriendo en el mundo y que han hecho que su credibilidad aumente frente a la opinión pública. Claro, Alejo, es bien interesante analizar muchas cosas. Uno, vuelvo y repito, no es la primera persona en el mundo que ha hecho este tipo de cosas, es decir, que alguien importante lo consulte. Por eso traje a colación la historia de Riga. Em, y no solamente en temas políticos, o sea, en temas económicos. La economía es la que mueve el mundo, señores, o sea, esa es Exacto. la realidad. Y además, otra cosa que les mencionaba antes, y es el poder que tiene, porque claramente si este señor está siendo conocido a nivel mundial, pues no está haciéndole predicciones a cualquier empresario, no señores, está en un alto rango,
uno, pero dos, también me sumo a lo que dice Alejandro y es el tema de que ahora las redes sociales, pues sí funcionan de alguna manera para expandir, hinchar, inflar, como ustedes quieran, a ciertas personalidades. Y creo que eso es lo que está pasando con este señor. Con todo el respeto, puede tener todo el conocimiento, por supuesto que sí, pero claro, el hecho de que la información ahora y las redes sociales ahora nos brinden tanto a la mano y tan rápido, pues hace que un personaje que está al otro lado de nuestro mundo, pues estemos hoy aquí haciéndole un programa y un contenido. ¿Ves? Entonces, sin duda alguna, todo el aparato que hay detrás de esta publicidad de este señor, pues hace que esté ya en los medios, en las redes sociales, en los nuevos contenidos. Pues si todavía estamos hablando de Nostradamus y Bababanga, pues calculen ustedes ahora este señor que está bien jovencito, uno, y dos, que ha acertado con muchas cosas y que además tiene, digamos que amigos en altas esferas que le ayudan también de alguna manera a impulsar ese conocimiento que tenga. Entonces me parece muy interesante poder ver cómo estas cosas que parecieran ser de otra época, pues aún están presentes en nosotros y que además se manejan ahora de una manera bastante diferente en cuanto a la publicación o al, sí, o a esa información que ya tenemos como de manera más mediática. Hablemos, Alejo, de otra cosa respecto a este personaje y es que decías que ha acertado en muchas cosas como la guerra en Ucrania, como el tema de la pandemia. Y quiero ahí preguntarte algo y es que me imagino yo que este señor es mucho más claro que Nostradamus o Bababanga en sus predicciones. Es decir, ¿es mucho más directo o cómo hace esas predicciones o también está como en mensajes que debemos de alguna manera interpretar? Pues Joana, en realidad Avillanant es también un creador de contenido, es decir, también tiene un espacio aquí en YouTube como tú y como este servidor. Entonces él sí utiliza un lenguaje más claro, un lenguaje más directo, no es tan metafórico, no es tan simbólico. Él sí es como muy puntual a la hora de decir cosas que van a pasar y me imagino que esto es algo que él aprendió no solamente en su trayectoria como creador de contenido, sino también trabajando con la gente con la que trabaja. Como muy bien puntualizaba Joana, trabajar en el ámbito de los negocios, a ver, es un ámbito demasiado delicado. Imagínense, es una esfera en donde literalmente cualquier movimiento en falso te puede hacer perder millones de dólares o millones de cualquier otra de las monedas más fuertes del mundo. Entonces, desde luego me imagino que él ha aprendido a moverse en ese medio y a ser muy claro, muy específico y muy sucinto con lo que dice. Yo he tenido la oportunidad de ver parte de su contenido, Joana, mientras preparaba este dossier y he de decírtelo, yo creo que la gran baza que se juega a Villa Anand es ser un chico, ¿por qué no decirlo? Que transmite mucha paz y mucha tranquilidad y sensatez cuando habla. Es decir, se hace casi como una experiencia como entrañable ver a una persona tan joven que te Yo hable con claridad. creí que ibas a cantar, es casi una experiencia religiosa. Religiosa. Casi, casi. Pero en serio, Joana, se ve que es un chico que aparte del carisma, porque bueno, Joana y yo somos profesionales del medio, sabemos que hay personas que a veces tienen un carisma muy desbordante, una locuacidad a la hora de expresarse y obviamente estos elementos le ayudan, pero es un chico que transmite eso, mucha paz, mucha tranquilidad a la hora de hablar. Y me imagino que esos factores, más su juventud, más que es un tipo que habla con fluidez de los temas, le han ayudado a granjearse esa gran cantidad de seguidores. Y antes de
avanzar a sus profecías, Joana, porque pues eso es de lo que vamos a hablar, a un aspecto fundamental de lo que tú comentabas. Fíjense cómo algo que parece traído de siglos anteriores, como son las profecías, los profetas, los vaticinios, métodos de adivinación, se han renovado. En el caso de David Janant, estamos hablando de un influencer, de un creador de contenido como puede ser un hijo o un familiar suyo, alguien menor de 20 años, y que utiliza estos nuevos medios, este tipo de redes como YouTube, TikTok, Instagram, para dar a conocer su mensaje. Es decir, estas prácticas no se pierden, se renuevan, se adecúan a las nuevas tecnologías para llegar a más gente. Es un caso muy parecido, sin querer salirme del tema, Joana y espectadores, al de Carlo Acutis, el santo, el patrono de Internet. Un chico también supremamente joven que, de acuerdo a una buena cantidad de seguidores y que en este momento está en proceso, bueno, ya es beato y está en proceso de convertirse en Santificación. santo. Carlo Acutis es literalmente la renovación de la imagen del santo, es literalmente un chico como puede ser cualquier adolescente que utiliza computadores, que juega videojuegos, pero que promovió durante su vida los milagros y la palabra de Dios y se hizo, por qué no decirlo, una figura más familiar a la gente que nació en pleno siglo XXI, que hay que tener en cuenta. Y esto es una vaina que no sé si a ti te pasa, Joana, y no me quiero salir del tema, que a veces hay como una especie de disonancia entre las personas que nacimos a finales del siglo pasado y la gente más joven, porque ellos tienen otro mundo, otra forma de ver la vida, otra forma de relacionarse con los medios, otra forma de relacionarse con la tecnología. Entonces me imagino que estos personajes como Carlo Acutis o Abhijit Anand literalmente son personajes que van muy dirigidos literalmente a estas personas que nacieron a comienzos de este siglo. Sí, completamente de acuerdo contigo, Alejo. Y es realmente esa muestra de renovación de esas ideas que de alguna manera fueron tradicionales. Si ponemos el caso de Carlo Acuti, es realmente ver cómo la iglesia o lo religioso también se está vinculando a la nueva idea de comunicación. Y con este personaje del que estamos hablando, pues más claro aún, como unas tradiciones que son, mejor dicho, antiguas, muy antiguas, pues ahora tienen una manera de mostrarse mucho más popular, también mucho más asequible a todo el mundo, que eso me parece muy importante, ¿no? Antes, para poder entender estos videntes, estos profetas, pues había que buscar sus libros, leerlos, porque no era tan fácil poder tener esa información. Ahora simplemente con tu celular puedes acceder a lo que dice este señor, a quién era Carlo Acuti, por ejemplo, y todo eso hace que de alguna manera el conocimiento pues también se disperse mucho más fácil. Entonces sí creo que es la muestra de cómo nos hemos transformado como sociedad gracias a la tecnología, ¿no? Y a las nuevas formas de comunicarnos, que creo que esto que está haciendo este señor es eso, es la muestra de una nueva forma de comunicación. Totalmente de acuerdo, Joana es alguien que demuestra cómo utilizar las redes sociales, las nuevas tecnologías puede funcionar para hacer llegar un mensaje que tiene un origen antiquísimo. Recuerden, la astrología védica tiene 5000 años de antigüedad, pero esto simplemente es un lavado de cara, una forma renovada de mostrar ese conocimiento, de hacerlo llegar y de, sobre todo, hacerlo calar en las nuevas generaciones. Porque, a ver, una cosa somos nosotros que venimos de un siglo anterior con otro tipo de procesos, las personas que nacieron en el siglo XXI, y no solamente hablo de la gente que nació en esta época aquí en Colombia, sino a nivel mundial, tienen una forma súper diferente de relacionarse con la tecnología, de interactuar socialmente. Entonces, para mí, estos personajes, Carlo Acutis, Abhijit Anand, vendrían siendo esa forma de traer conocimientos o figuras del pasado, pero modernizándolas, dándoles un lavado de cara y dándoles una capacidad de difusión bastante importante a través de medios como este. Así es, Alejo. Y entonces ahora vámonos a las profecías. Ya nos queda muy claro quién es este señor, cómo es que trabaja todas estas ideas que tiene y todas estas predicciones.
Además, volvemos a repetir que trabaja muy de la mano con grandes empresarios, pues ayudándoles también de alguna manera que a través de este método que tiene, pues puedan invertir y tener ganancias. Vámonos a las predicciones, Alejo. ¿Cuáles han sido esas que definitivamente este señor se sentó en su canal de YouTube y dijo, pues miren que esto va a pasar y así se ha cumplido? Pues bueno, Joana, para 2025, Abilla Anand profetizó, vaticinó lo que él denomina una recesión global y un estancamiento en los mercados a nivel internacional. Hay que tener en cuenta que Abhay Anand no solamente es astrólogo en la disciplina de la astrología védica, sino que también es analista de mercados. Dice Anand, o al menos lo comentó recientemente, no solo en su canal de YouTube, sino en diversos artículos y medios de comunicación en la India y en otras partes del mundo, que él ve desde el punto de vista de la astrología y de los movimientos económicos que 2025 va a ser un año de incertidumbre, va a ser un año donde los países en vía de desarrollo les va a costar tener una economía estable y las grandes potencias literalmente se van a ver debilitadas en las transacciones del comercio internacional. Esto es algo que dice el señor Abhay Anand. De hecho, quiero contarles también algo aquí a nivel de Petit Comité, ya que nadie nos ve, así como decimos con Joana. Nosotros tuvimos la oportunidad de analizar el caso de Anand en otro espacio, también con nuestros investigadores, Juan Jesús Vallejo, Esteban Cruz, y al menos desde mi punto de vista, yo siento que 2025, a diferencia de lo que dice este señor, podría ser un año más de boom económico que de recesión. Desde luego, sin descartar que quizás, no sé, si estuviéramos haciendo un programa a finales de 2025 y hay una recesión muy brava, muy fuerte, que podamos decir, oiga, Johanna, mire que a Villana le atinó y Tenía realmente hubo una razón, sí. recesión, porque hay que decir algo, anticiparse a los movimientos de bolsa, anticiparse a las dinámicas de mercado es algo muy difícil, es casi Total. imposible. Pero Mm. este señor Abhay Anand, este chico, pues comenta que desde el punto de vista de la astrología védica y de su análisis, reitero, este hombre se dedica al análisis de mercados, él ve que va a haber una recesión muy importante y una desaceleración económica, no solamente en países en vía de desarrollo, sino en grandes potencias a nivel mundial. Hay que apuntarla y esperar a ver cómo se desarrolla este año. En ese espacio que comentaba Alejandro, pues sí analizábamos y casi que los cuatro coincidimos en que posiblemente no, no porque seamos videntes ni nada por el estilo, obviamente no. Lo que pasa es que hay algunas predicciones que parecen ser lógicas. Em, y una de esas, pensaría uno que tiene que ver un poco con el tema económico, porque el tema económico también se mueve demasiado o está entrelazado con la política, con los dirigentes que vayan llegando a cada país y la confianza que tengan, pues, el resto del pueblo, el resto de los ciudadanos con ese dirigente. Cuando los ciudadanos sienten confianza, pues obviamente van a hacer mayores inversiones, se va a mover mejor la economía, y todo esto pues va a generar cierta prosperidad en algunos lugares. Eso por un lado. Entonces, analizando cómo se está moviendo actualmente, digamos que el tema político, pensaría uno que va a mejorar esa economía. Aquí tendríamos que pensar principalmente en Estados Unidos y en que va a llegar Trump al poder, que ya llegó Trump al poder, ya se va a sentar allí y va a empezar a hacer ciertos cambios y su principal bandera es la economía, eso hay que decirlo, y lo ha sido y por eso fue reelegido. Y cuando la gente confía en su gobierno, pues claramente va a empezar a hacer movimientos y va a generar una economía mucho más volátil. Sin embargo, apuntémoslo porque hay que también pensar en otra cosa y es que este señor es amigo de pues grandes empresarios Exacto.
Entonces, podría tener información que quizás nosotros no tenemos. Vuelvo y repito, nosotros no somos videntes. Lo que pasa es que hay cosas que hay que pensarlas un poco como con la lógica en la cual funcionamos en el mundo. O sea, este mundo Exacto. hay que pensar, y aquí lo hemos dicho muchas veces y lo hemos debatido también muchas veces con Alejandro, o sea, no piensen que las cosas en el mundo pasan porque sí, no señores, o sea, eso está como básicamente cronometrado, o sea, hay movimientos que se planean, punto. Joana, sobre lo que tú dices, yo, si bien considero que el análisis que tú hiciste es supremamente pertinente, yo creo que la llegada de Trump lo que va a suscitar es un auge económico no solo en los Estados Unidos, sino por ejemplo en zonas del mundo que tienen una directa influencia estadounidense, como lo es aquí Suramérica, nuestro país. Cualquier boom económico en Norteamérica repercute en cierto modo de forma positiva en los otros países porque hace que la economía se mueva mucho. Pero yo sí quiero dejar un factor para compartir aquí con tu comunidad y es el tema de la inteligencia artificial. En la medida en que la inteligencia artificial se haga no solamente más importante, más notoria y más depurada a nivel de procesos, muchas personas nos vamos a quedar sin trabajo. Y digo nos vamos porque, por ejemplo, colegas como tú, Joana, como este servidor, ya desde el año 2020 nos hemos quedado relegados en nuestra profesión o por algoritmos o por inteligencia artificial. Sin ir muy lejos, en julio de 2020, Microsoft en Inglaterra despidió a más de 50 periodistas, a 50 redactores que fueron reemplazados por un algoritmo. Así que no solamente esta profesión relacionada con medios de comunicación, sino probablemente otras, en la medida en la que vaya evolucionando la inteligencia artificial, se van a quedar sin vacantes. Ahora, que sea 2025 el pistoletazo para que las inteligencias artificiales lleven al desempleo a millones de personas, eso no lo sabemos ni Joana ni yo y probablemente ni Aviv Yanant, pero sí Eh, creo que es un Sí. factor importante a tener en cuenta en medio de todo esto, Joana, porque yo creo que en la medida en la que esta tecnología vaya creciendo, obviamente va a facilitar nuestra vida y va a ser genial, pero también va a dejar a muchas personas sin trabajo. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, hay un montón de factores ahí que hay que analizar también, pero bueno, no somos videntes, ya así que sigamos. Y por si acaso, contenido exclusivo de evidencia con Joana Arenas por tan solo $100 al año. Ya Pila, se pila. igual. No somos videntes, esperemos a ver qué pasa. Me parece interesante este personaje, sobre todo por lo que decíamos, porque ya digamos que esa comunicación o esa información está de alguna manera mucho más globalizada y a la orden del día y de manera muy fácil. ¿Qué otra predicción realizó este chico para el 2025, Alejo? Esta para mí también es bastante obvia y bastante lógica, Joana, y es que Aviv Anand comenta que en 2025 van a aumentar las tensiones en los conflictos de Oriente Medio y una serie de conflictos más pequeños que van a ocurrir en Asia. Y él se centraliza en, me atrevería a decir que una de las tensiones a nivel internacional más importantes de los últimos años, la tensión o un posible conflicto entre China y Taiwán, y es que Avijja Anand comenta que literalmente el conflicto entre China y Taiwán podría convertirse en algo plausible, real y muy tangible en 2025. Comenta que él vio a través de su análisis de astrología védica como una serie de potencias, desde su punto de vista las más importantes a nivel mundial, se iban a involucrar, ya fuera de forma directa o indirecta, ya fuese con tropas o con envío de armamento, en una serie de conflictos que iban a escalar desde Oriente Medio, que iban a permear buena parte de Asia y que, de acuerdo a su análisis y a su punto de vista, podrían involucrar a algunas de las mayores potencias a nivel mundial. Hay que puntualizar algo. Anand no se moja, como dirían en España, o sea, no se arriesga a decir que este sea el pistoletazo de inicio de una posible tercera guerra mundial. Él no dice eso, él lo que dice es que de acuerdo a las tendencias y a lo que vio de su análisis, lo que podría ser muy claro
es que haya una escalada entre China y Taiwán, que sea un conflicto que se pase ya a un plano armado, a un plano de beligerancia más latente y que, según su análisis, ni la situación en Oriente Medio ni la situación entre Ucrania y Rusia se va a solucionar en 2025 y que esto va a generar un efecto dominó en la política internacional, que esto va a ser muy influyente en procesos de elección y en procesos de políticas de inmigración en el año 2025. Bueno, me sumo a lo que decías inicialmente y es que esta parece ser una predicción también un poco lógica, ¿no? Hay que entender y sobre todo esto lo hemos venido comentando hace rato también con Alejandro y es que ya las guerras no son como lo que tenemos nosotros planteado en los libros de historia, es decir, ya no es con las armas y donde el mundo se divide en dos bandos y van y mejor dicho, se dan con toda, ya yo creo que el concepto de guerra ha cambiado mucho y por eso vemos como en tantos lugares tantos conflictos. Siento yo que están como divididos por varios núcleos pequeños que finalmente pues generan unas confrontaciones a nivel mundial, eso por un lado, y por el otro también tensiones todo el tiempo. Sin embargo, yo sí siento que las nuevas guerras están planteadas de otra manera, ¿no? Y no solamente vienen con el disparo, como estamos acostumbrados en las anteriores guerras, sino que incluyen muchas otras cosas. Eh, pero habrá que esperar. Me parece interesante que el tipo no se unte, no se moje, como dijo Alejandro, diciendo con claridad que va a haber una tercera guerra mundial, sino que habla de ese conflicto que muy seguramente puede pasar. O sea, es simplemente poner una chispita ahí y listo, y arranca otro conflicto de los muchos que ya hay en curso. Exactamente, Joana. Mira, yo creo que hay que tener en cuenta algo a la hora de hablar de guerras, y es que la guerra después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en algo asimétrico. Es decir, yo dudo mucho que incluso en caso de que estalle o ya haya estallado, fíjense lo que digo, que estalle o ya haya estallado una tercera guerra mundial, yo creo que sería muy diferente a lo que fue la primera o la segunda, teniendo en cuenta que ya el concepto de guerra asimétrica es lo que más se maneja, es decir, ya no se ven o tropas desplegadas con una cantidad importante de pelotones enfrentándose unos a otros en batallas que a veces duraban días o semanas, como pasó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que hoy la tecnología ha hecho no solamente que se facilite mucho ese trabajo, nomás hay que ver el trabajo y la labor que ha hecho en este caso Israel y el Mossad utilizando drones o utilizando tecnología de punta para hacerle frente a la amenaza de Hamas, Hezbollah y otras, sino que, por ejemplo, algo que hemos visto mucho en el conflicto de Ucrania y Rusia, los drones como elemento fundamental dentro de la guerra, es decir, artefactos voladores no tripulados, manipulados por soldados que pueden, en este caso, realizar una serie de misiones de ejecutar y, por qué no decirlo, de ultimar cierto tipo de objetivos utilizando esa tecnología. Entonces, el concepto de la guerra ha cambiado mucho, Joana, o sea, ya cambió, es plausible que es diferente. Me llama mucho la atención lo que dice Anand sobre un posible conflicto entre China y Taiwán, porque sí es algo que se ha hecho muy latente en los últimos años. Podríamos decir que es una de las situaciones de tensión internacional más impactantes. Y lo que dice este señor es que para él lo que sí podría escalar en 2025 es ese conflicto, es decir, una posible invasión de China a Taiwán, el querer recuperar este territorio, que hay que tener en cuenta que se independizó ya hace un muy buen tiempo de China y que los chinos en este caso buscarían recuperar algo que desde luego pues tampoco voy a decir que sea que se necesite ser un sabio, un gran conocedor en astrología, sino que es algo que cualquier analista internacional se los puede comentar, pero sí es muy interesante que él se centre en eso. Ahora bien, como siempre decimos con Joana, puede que de aquí a un año
haya ocurrido, y espero que no sea así, un conflicto a gran escala entre China y Taiwán, y estemos quizás diciendo aquí con Joana, pues este tipo acertó, fíjense que fue uno de los pocos que dijo claramente eso, pero desde luego, como todo en las profecías, hay que esperar a ver qué sucede, porque tampoco nos podemos aventurar, y sobre todo en espacios como Ventana al Misterio y en otros aquí en YouTube sobre este tipo de temáticas, no queremos desinformar, nosotros simplemente les suministramos la información y ustedes son los que deciden sobre lo que va a pasar o no. Lo cierto es que esto sí lo comentó este señor y bueno, va a ser muy interesante ver si esto se hace realidad, Joana. Amanecerá y veremos, decimos aquí en Colombia. Hay que esperar a ver qué tan acertado es este hombre con esas predicciones para el 2025. Quiero decirle, Alejandro, como siempre echamos mucha carreta y solo hemos comentado de él. No sé si tengas otra predicción de este nuevo profeta, este profeta moderno, lo voy a poner yo aquí en este momento, o si pasamos a los clásicos clásicos para ya aventurarnos un poco también a eso que supuestamente va a pasar este año. Pues Joana, hay una última profecía muy llamativa de Aviv y creo que al igual que la anterior, es una profecía, es un vaticinio bastante lógico que podríamos decir que cualquier persona con tres dedos de frente podría vaticinar, y es que para Villa Anand 2025 va a ser un año marcado por sequías en África y en América Latina, sequías y asuntos climáticos como él lo denomina y lo ha determinado a través de diversas entrevistas y espacios, sequías y cambios extremos en el clima que van a suscitar grandes crisis alimentarias y grandes crisis migratorias en África, en América Latina y que quizás también podrían afectar otras partes del mundo. Sobre América Latina, me imagino que este señor estará muy bien informado, porque lo que sí es cierto es que desde 2024, desde este año que está culminando, pues Joana, por ejemplo, en Colombia, en la capital, en Bogotá, venimos padeciendo un racionamiento de agua. Prácticamente ya vamos para un año de estar en esta dinámica precisamente por una serie de sequías que se han producido aquí en el centro de Colombia, sequías que han afectado otras regiones del país, pero no es solamente un tema de Colombia. Por ejemplo, en Ecuador, este país vecino, ya desde hace varios meses se vienen presentando racionamientos de electricidad, cortes de fluido eléctrico, una situación que impacta y que desde luego, basándonos en declaraciones oficiales, no hace mucho el presidente de Colombia llegó a manifestar que 2025 lucía como un año bastante complejo respecto a sequías y que había que no solamente tomar en cuenta esta tendencia climática, sino tomar las medidas por parte de los gobiernos locales para hacerle frente a esta sequía que se viene en 2025. Reitero, no creo que haya que ser un gran profeta o vaticinar muchas cosas respecto a esto, porque es una tendencia climática que no solamente se vio en 2024, sino que de acuerdo a analistas y expertos es algo que se va a presentar en 2025. Grandes sequías, grandes crisis alimentarias y grandes movimientos migratorios por este tipo de problemas climáticos. Joana. Sí, sí, volvemos a lo mismo. Hay cosas que parecen ser un poco obvias, sin embargo, pues que salgan y las digan de esa manera, pues sí lo deja uno ahí como con el apunte y al pendiente, sobre todo de lo que pueda suceder. Entonces, bueno, ya sabemos, recesión económica, según este personaje, guerra, planteando una guerra específica como tal y además cambio climático. Entonces, apuntadísimo, atentos a ver qué sucede y seguramente si se cumple, pues vamos a volver a hablar de este señor porque sin duda alguna se está convirtiendo en el vidente más famoso que tenemos actualmente a nivel mundial, diría yo, Alejo. Joana, si el tipo acierta, ¿lo consultarías por cosas personales? Si tuvieras la capacidad, o sea, ¿Qué me va a alcanzar a mí para consultar a este señor Alejandro, por Dios? O sea,
Si este señor es además el vidente personal de grandes empresarios en el mundo, no, o sea, calcule cuánto cobra este señor. De una de las creadoras de contenido más importantes en lengua hispana, uno de los grandes referentes del periodismo de misterio, de las chicas como lo eres tú, pero de verdad que sería interesante, como tú dices, Joana, en la medida en la que pasen cosas en 2025, ver qué de esto se hace realidad. Por ejemplo, te digo una cosa, si se Ujú, escalara, como él dice, el conflicto entre China y Taiwán, porque eso es en lo que es muy puntual, y por ejemplo, si hay una gran sequía, que de verdad de todo corazón espero que no sea así, porque por ejemplo aquí en Bogotá, desde donde emitimos, Joana, y tú lo has vivido en carne propia, el tema del racionamiento del agua, para mí ha disminuido mucho la calidad de vida en esta ciudad. Y ni qué decirlo de nuestros hermanos ecuatorianos que han vivido ese racionamiento de energía durante varias horas ya desde hace varios meses. Entonces es un tema complejo. Ojalá no pase, ojalá, digamos, en este caso el clima se pueda nivelar, pero tristemente es una tendencia, hay que decirlo. No solamente lo dice Abidjanan, sino lo exacto. dicen grandes expertos y meteorólogos. Exactamente, sí, esa es la palabra, lejos, es una tendencia, o sea, vamos para allá porque vamos. Puede que sea en el 2025 a mitad, a final, no sé qué, o dentro de 2 años, pero para allá vamos, o sea, clarísimo, sí Okay. está. Pero bueno, entonces pasamos de este señor y Alejo, aunque ya se nos está acabando el tiempo, no podemos dejar a nuestros videntes más reconocidos. Aquí la señora Bababanga. Ya digamos que hagamos un resumen muy chiquitico de quién es ella por si acaso y de una a las profecías para el 2025, a ver qué es lo que hay en sus escritos. Pues Joana Baba Vanga, para contextualizar, una vidente de origen búlgaro, una mujer que en su momento fue consultada por las autoridades de la otrora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es una mujer que desde muy joven manifestó tener cierto don para anticiparse a cosas que sucedían de un origen y una extracción muy humilde. Era alguien que le ayudaba a su padre y algunos campesinos del pueblo donde ella vivió en Bulgaria a encontrar reses y animales perdidos, y ella simplemente lo hacía con su capacidad de conectarse con otra realidad y ver estas cosas, y desde luego ese don lo comenzó a trabajar. Es una mujer que perdió la vista también a una edad muy temprana, y parece que esto le ayudó a desarrollar un don muy importante de anticiparse a sucesos que ocurrieron. Dentro de los grandes aciertos de Baba Vanga está una situación que ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en New York. También está el de la guerra entre Ucrania y Rusia, y otra serie de sucesos como también la misma pandemia, a los cuales esta mujer hizo referencia, a los cuales se anticipó y que la convierten y la convirtieron en su momento cuando estaba con vida en probablemente la profetisa más importante de la segunda mitad del siglo XX. Baba Vanga, todo un referente. Esta señora sobre 2025, y hay que decirlo, Baba Vanga sí utilizaba un lenguaje cifrado, hay que tener en cuenta, era una mujer que literalmente describía con su voz las cosas que se le venían a la mente. De acuerdo a esta mujer, muchos de estos mensajes los recibía de una especie de entidades, de ángeles o una especie de seres etéricos que se comunicaban con ella y que le daban este tipo de mensajes sobre cosas que iban a ocurrir. Baba Vanga dice literalmente, o al menos de acuerdo a sus analistas, que en 2025 marcaría el inicio de la tercera guerra mundial. Digamos, en el caso de Baba Vanga, sí se haría más latente este vaticinio de un gran conflicto a escala global. Y de hecho, en las últimas semanas en específico, se han hecho muy populares en medios de comunicación a nivel mundial, literalmente un fragmento de sus profecías que dice lo siguiente: en la primavera comenzará una guerra en el este y habrá una tercera guerra mundial, una guerra en el este que destruirá el oeste. También esta mujer, de hecho, llegó a comentar, y esto es muy llamativo, Joha, porque pues esta mujer, al ser búlgara, desde luego tenía un gran eje de influencia de lo que era la Unión Soviética. Y ella literalmente dijo también lo siguiente, que el gobernante, el presidente
del país más grande del mundo se convertirá en el señor del planeta. Y literalmente que Europa, debido a este cambio de postura, como el presidente del país más grande se apodera del mundo, Europa se convertiría en un páramo. De hecho, utiliza una expresión bastante llamativa respecto a este vaticinio, Joana, y es que todo se descongelará. Será un momento de convulsión y será un gran momento de cambio donde este hombre, este gran gobernante del país más grande del mundo, pase a convertirse en el gobernante del planeta. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Rusia. ¿Será que Vladimir Putin, de acuerdo a estos vaticinios de Baba Vanga, se convertirá en un gran gobernante, en el gran líder a nivel mundial? Hay que tener en cuenta algo, Joana, y sin aquí jugarnos una baza por Baba Vanga o no, porque como todas las profecías, ni Joana, ni este servidor, ni usted muy seguramente sepa qué va a pasar. Lo que sí es cierto es que con la llegada de Trump al poder, claramente la posición más favorecida dentro del conflicto de Ucrania es Rusia. En este caso, los intereses de Putin, Putin y Trump se la llevan supremamente bien, son, por qué no decirlo, aliados. Así que una salida y un cierre del conflicto de Ucrania, al menos con la llegada de Trump, yo no lo veo muy lejano y sobre todo la imagen de Putin se vería bastante fortalecida ante una solución del conflicto en este ámbito y con la injerencia de Donald Trump. Así que a mí parcialmente esta profecía me llama la atención de cómo ella denominaba que este gran presidente de la nación más grande del mundo podría convertirse en el máximo gobernante de todo el planeta. Eso es bien interesante, y es bien interesante porque, pues, sí hemos visto a través de la historia cómo algunas profecías de esta señora se han cumplido, especialmente la de, ese 11 de septiembre. Creo que solo puedo decir eso. Sí. Em, pero entonces habrá que esperar a ver si se cumple esta de la Tercera Guerra Mundial y sobre todo de ese superpoder que puede obtener en un personaje como Putin. Mm, Porque si lo analizamos o el análisis que tú haces claramente, Alejo, pues sí nos puede dar un poco luces sobre lo que pudiese suceder. Amanecerá y veremos. Solo digo eso, esa es mi conclusión el día de hoy. ¿De Bababanga hay algo más para este 2025 o esas dos en específico? Son estas dos en específico, Joha, las que se han Muy promovido en los últimos meses, pero como bien lo hemos denominado con Joana, no solo aquí, sino en otros espacios, el gran rockstar de las predicciones, del que todo el mundo total, siempre se acuerda, cuando, a ver, cuando pasa algo importante a nivel internacional, todo el mundo habla de este señor. total, total. Y todo el mundo le busca una de sus cuartetas, nuevamente dando un contexto muy rápido de quién es Nostradamus, por si alguien no sabe, un vidente de origen francés, un hombre quien era, ¿por qué no decirlo?, un erudito, un sabio en diversas disciplinas, médico, astrólogo, una persona que de hecho para algunos también era un alquimista, es decir, un hombre quien estaba formado en un conocimiento esotérico bastante importante y que básicamente utilizaba un método de adivinación que ya se empleaba en la antigua Grecia, el de adivinación en un cuenco de agua. Este hombre literalmente se sentaba frente a un cuenco, o sea, como un recipiente con agua, también con la infusión de una serie de sustancias, y él lo que hacía era concentrarse en ese cuenco de agua y de acuerdo a lo que él comentó en su obra magna, que es Les Prophecies o las profecías, este hombre cuando se concentraba en ese cuenco bajo el influjo de esas sustancias podía ver cosas que iban a ocurrir en el futuro. Nostradamus, entre algunos de sus grandes aciertos, está nuevamente lo que ocurrió el 11 de septiembre en los Estados Unidos. Está también la llegada de Adolf, el líder de los nacionalsocialistas, que de hecho tiene una profecía súper específica al respecto, y otra serie de sucesos
que terminaron ocurriendo en el siglo XX y bueno, en buena parte del siglo XXI. De hecho, antes de comentar sus profecías para 2025, yo quiero invitar a las personas de tu comunidad, si tienen la oportunidad de conseguirla, a que vean la película Las profecías de Nostradamus, que tiene un detalle muy particular. Yo la vi cuando era niño, hay que decirlo. Yo a Joana le llevo como 40 años, es un tipo de Ay, 65 sí, años. claro. Joana es una mujer súper joven, en plena flor de la Sí, vida. claro, sí, Y claro. cuando yo tenía 32, en esa época, se estrenó la película de las profecías de Nostradamus, que era narrada por Orson Welles. Orson Welles, uno de los más grandes, no solamente directores de cine de todos los tiempos, estamos hablando del tipo que dirigió El Ciudadano Kane, y estamos hablando de un tipo bastante importante en el ámbito del cine y de la narración y de la creación audiovisual en los Estados Unidos. Entonces, si se pueden ver la profecía de Nostradamus como yo la vi a mis 32 años, véanla porque es súper ¿Qué interesante. haremos Es con el súper viejito que interesante. tienes, pero la clave para la eterna juventud entonces? Tú sabes, señorita, que yo lo he comentado varias veces, bueno, iba a decir las palabras, pero de pronto te censuran el video. Así que basándonos en las profecías de Nostradamus, este señor nos dice que para 2025, y fíjate que aquí se enlaza con Baba Vanga, Joa, y es que de acuerdo a Nostradamus o a los analistas, recuerden, Nostradamus utilizaba un lenguaje muy metafórico, muy simbólico. Los analistas de sus profecías comentan que en efecto 2025 sería el año de inicio de la Tercera Guerra Mundial. Desde este punto de vista, digamos que habría una concordancia con las profecías de Baba Vanga y en este caso las denostramos con el inicio de un tercer gran conflicto a escala global, literalmente por una serie de tensiones. Lo que comentan los analistas es que Nostradamus plantea que esta serie de conflictos que se están produciendo, es decir, Ucrania y Rusia, Israel en Oriente Medio con varias células terroristas, Hamas, Hezbollah, etcétera, van a hacer que en 2025 literalmente esto escale a otro nivel y las grandes superpotencias se involucren más en estos conflictos, y cuando estas superpotencias se involucren más en estos conflictos va a estallar un gran conflicto a nivel global. Reitero, eso es lo que comentan los analistas. También sostienen que Nostradamus plantea una gran crisis económica global. Aquí es donde Nostradamus coincide con Abhijit Anand, este chico del cual les hablábamos al inicio de este programa. De acuerdo a los analistas, se prevé un gran colapso económico en 2025 desde la visión de Nostradamus, reitero, en donde literalmente se suscitarían una gran serie de manifestaciones y disturbios a nivel mundial, pues desde luego por la insatisfacción que supondría una gran crisis económica en todo nuestro mundo. También este hombre plantea que el cambio climático y temperaturas más extremas van a hacer estragos en diversas partes del mundo, suscitando grandes inundaciones, suscitando grandes desastres, suscitando tormentas o huracanes o ciclones nunca antes vistos. Pero a mí lo que más me llama la atención, Joana, sobre estos vaticinios de Nostradamus para 2025, ya antes de culminar el programa, es que él plantea que la tecnología se va a hacer cada vez más importante dentro de la vida humana, dentro del devenir de las relaciones sociales, y que literalmente va a modificar nuestra forma de trabajar y de relacionarnos entre nosotros y con nuestro entorno. De acuerdo a estos analistas, pues de las profecías de Nostradamus, 2025 sería el gran punto de inflexión de una nueva relación, de un avance tecnológico que haga que nuestras vidas cambien para siempre. Y ahí es donde yo nuevamente te suelto la base de lo que te comentaba hace unos minutos. ¿Será que la inteligencia artificial va a dar un salto cuántico en 2025 y va a cambiar nuestra forma de relacionarnos? ¿Será este el avance al cual hace referencia Nostradamus? ¿O será que va a llegar otra tecnología que aún no conocemos y que vayamos literalmente a conocer en 2025 y que cambiará nuestras vidas? ¿Tú qué opinas sobre eso, Joa? Invito además a todas las personas que nos están viendo a que opinen sobre ese tema. Yo sí creo que
sin lugar a dudas ya está aquí la inteligencia artificial y una tecnología en todos los campos, tanto en el campo bélico como en el campo científico, laboral, en todo lado está metida y sí creo que si este año vimos algunos avances respecto a ese tema, el próximo vamos a ir, pero avanzando por millón, por millón. O sea, lo que se vio este año no va a ser nada comparado con lo que se viene el próximo año. Y vuelvo y repito, en todos los campos, la inteligencia artificial sí va a invadirnos por completo, se van a empezar a ver muchos más avances, nuevas ideas, y yo creo que sí, el próximo año va a ser como la ventana para que algo que está indiscutiblemente ya entre nosotros, pues se pueda ver como a mayor escala. Eh, Creo que eso sí va a pasar. Me parece interesante una cosa, Alejo, y es ya como una reflexión también al final, y es cómo de alguna manera coinciden los tres en muchas cosas para el 2025. Eso me parece muy interesante y por eso hay que estar pendientes. Es que, Joana, mira, yo creo que la palabra clave en este programa, más allá del tema de las profecías, es la tendencia. Parece que hay unas tendencias muy marcadas que tanto Avijanant como Baba Vanga y el mismísimo Nostradamus pudieron anticiparse. Me llama mucho la atención que en el caso de Baba Vanga y Nostradamus ya se hable directamente de una tercera guerra mundial, o sea, bastante particular eso. También lo del tema de este tipo de cambios climáticos, porque yo les digo una cosa, o sea, que Avillanan hable de eso, un chico tan joven que ve noticias, que muy seguramente se informa en redes sociales de cosas que pasan, pues es normal, pero es muy particular que, por ejemplo, Nostradamus y en eso coinciden, que se vayan a producir grandes movimientos migratorios, grandes sequías y que literalmente esto va a suscitar una serie de cambios sociales, como dice Joana. Es impresionante cómo en el fondo muchos de ellos coinciden en cosas que van a ocurrir en este 2025. Sí, totalmente de acuerdo, Alejo. Yo creo que eso es lo más interesante de este análisis que hemos hecho hoy aquí en Ventana al Misterio. Creería yo que esa es la conclusión, ¿no? Esas coincidencias que están ahí planteadas para el 2025 y vuelvo y repito, amanecerá y veremos. Pero sí es bien curioso que se coincidan en cosas tan específicas como esas mencionadas anteriormente. Pues Alejo, no sé si quieras concluir algo más para ya cerrar este video. Pues yo creo, miren, siempre yo lo he comentado, más allá de creer en profetas o en profecías, crean en el sentido común, crean en el poder de transformación que podemos tener cada uno de nosotros. Desde luego yo creo que hay tendencias muy marcadas, tendencias que se extrapolan a las cosas que podamos hacer en el ámbito individual, pero sobre todo intentemos tener los ojos muy abiertos con cosas que van a ocurrir el próximo año. Yo sí siento que 2025 va a ser un año muy marcado por un salto tecnológico gracias a las inteligencias artificiales. Ahora, que ese cambio sea positivo o negativo, no lo sé, pero muy seguramente sí va a cambiar nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno y entre nosotros mismos, Joana. Sí, señor, muy cierto, va a cambiar muchas cosas, así que bueno, nos toca también de alguna manera adaptarnos porque esa va a ser la nueva manera de vivir y de convivir. Alejo, como siempre, un placer hacer que hagas parte de Ventana al Misterio, que nos ayudes a entender tantos temas y nos ayudes además siempre a conocer estos personajes. Y me encanta siempre cuando hablamos de estos temas porque se empieza desde, digamos que se cuenta toda la historia del personaje como un chisme y me encanta. Recordémosle a la gente tu canal de YouTube, que también tiene un contenido espectacular en el cual este señor, yo no sé cuánto tiempo tiene en su vida, pero todo lo que es noticia en el mundo del misterio, él se sienta y lo saca y lo analiza, así que vayan a su canal de YouTube.
Muchas gracias, Joana. Les recomiendo, si les gusta mi enfoque de investigación, a que conozcan mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios. Mandrágora Misterios, ahí como lo ven abajo en pantalla, aquí en esta misma plataforma, donde literalmente traigo toda la actualidad del mundo del misterio. También analizo todas las novedades sobre el fenómeno ovni, por ejemplo, esa gran oleada de drones o de ovnis que ocurrió en diciembre de 2024. También analizo nuevas fronteras de la ciencia, inventos, hallazgos, investigaciones científicas que muy seguramente van a cambiar su vida y la mía. También conspiraciones, misterios de la historia, todas esta gran cantidad de tópicos que hacen parte del mundo del misterio en Mandrágora Misterios en YouTube, y me pueden seguir en redes sociales en Instagram en @alebernalpress con doble S. Muchas gracias, Joana. Gracias, Alejo, como siempre, un placer que estés aquí. Muchísimas gracias y a ustedes recuerden por favor que es importante varias cosas. Uno, que le den dedito arriba si les gustó este video, si les gustó nuestro invitado, que yo sé que sí, pero entonces denle dedito arriba. Además, dejen en la caja de comentarios lo que opinan de estos temas. ¿Creen ustedes que son simples coincidencias o definitivamente el 2025 va a ser un año marcado por estas tendencias de estos videntes? Pues espero sus comentarios en esa cajita para que podamos interactuar. Además, recuerden también compartir este contenido con su grupo de WhatsApp, de amigos, de empresa, de familia, con todo el mundo que usted crea que le gusta el misterio y le gusta lo que charlamos aquí, conversamos aquí, pues entonces lo invito a que lo comparta para que cada día esta familia crezca aún más. Gracias a todos por estar conectados nuevamente y por hoy cerramos esta ventana al misterio.